Buenas tardes. Este es el tema, la parte 10. Hoy estamos trabajando la parte 10, bendito sea Dios, que nos ha permitido, y en plena Navidad, ¿no? En plena Navidad, bien, celebramos. Vamos a ver el capítulo 7, dice el pueblo del antiguo pacto, su destino temporal, ¿no? ¿Usted quiere introducir el tema con una oración, pastor, por favor? Sí, seguro, por supuesto. Señor, gracias te damos porque tú, Señor, siempre estás a nuestro lado. Nunca nos abandonas. Tú no abandonas a tus hijos ni a tu pueblo. Gracias por todo, Señor, por la dirección tuya y por toda tu inspiración para poder entender tu palabra, poder comprender lo que es tu voluntad para nosotros, para tu pueblo. Bendice a nuestro hermano Iván Gil, que está con nosotros dirigiendo esto, y también bendice la interpretación que hagamos aquí, que todo sea dirigido por tu Espíritu Santo. Amén. Bendice a tu iglesia, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, entre paréntesis, y bien importante también, un hombre que nos ha colaborado todo el tiempo, Andy. Oh, Andy sí, sí, solo, sí. ¿no? Definitivo. Oh, seguro, seguro. El hombre que tiene seguro. este ministerio. Sin él no podríamos hacer nada. Muy bien, Andy, gracias, mi hermano, gracias. Amén. Vamos entonces a iniciar con los dos primeros párrafos de la página 271. Este capítulo va entre la página 271 y la página 296, ¿no? Vamos a introducir con los dos primeros párrafos. Dice así: terminó la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. Llegó el tiempo en que el pueblo liberado de Egipto, o mejor dicho, la primera generación de sus descendientes, debía entrar en Canaán como conquistadores. La generación liberada de Egipto nunca pudo entrar en la tierra prometida. Oiga eso. Su desobediencia a Dios se lo impidió. No quisieron correr los riesgos de una confrontación con los cananeos, a los que veían como gigantes. Véanse los capítulos 13 y 14 de Números. Nuestro propósito no es narrar los acontecimientos de Israel en Canaán y posteriormente el reino, sino más bien interpretarlos. No podemos dejar de ver en este acontecimiento de la desobediencia de Israel en cumplir el mandato de Dios, en subir, atacar, entre paréntesis, a los cananeos y tomar la tierra, y la actitud de Josué y Caleb como un símbolo general de la historia del pueblo de Israel. Su rechazo futuro al Mesías enviado por Dios y el remanente del pueblo fiel, precisamente representado por Josué y Caleb. A aquellos que desobedecieron y rechazaron la voluntad de Dios, les tocó el destino ingrato de la derrota y de la muerte en el desierto, donde tuvieron que habitar durante 39 largos años, hasta que el último de aquella generación pereciera. Entonces, pastor, ¿cuál sería la interpretación que usted nos da aquí en estas páginas? Bueno, no quizás se debe malinterpretar el concepto de que la primera generación no entró completamente en la tierra prometida, ¿no? Okay. Sí, siempre hubo un segmento de esa generación que logró. Pequeños, los más pequeños, los niños y los muy jovencitos. Esos sobrevivieron a la estadía en el desierto, pero la desobediencia siempre trae consecuencias. Definitivo. Y el pueblo de Israel, a pesar de haber visto todas las cosas que Dios había hecho, todos los prodigios que Dios había hecho con ellos para sacarlos de Egipto, ellos no fueron fieles, no fueron fieles. Incluso nos asombra cuando vamos allá al capítulo 7 de Hechos, ¿verdad? 6 y 7 de Hechos, donde la defensa de Esteban dice que ellos traían, quizás ocultos, no sé cómo sería, en el desierto los ídolos, Renfán y el otro, o sea que había idolatría aún dentro del pueblo de Israel. Es muy difícil sacar los esquemas de la mente de la gente, muy difícil. Ayer hablaba yo con un hermano aquí, después de la actividad, de que solamente en la honestidad de uno mismo, con uno mismo, para buscar la verdad puede hacer que podamos cambiar nuestra forma de interpretar las cosas o de pensar.
Cuando tú te enfrentas a una serie de situaciones, tú tienes que decir, bueno, a mí me han enseñado esto, pero la realidad que yo veo por esto y por diferentes razones es diferente a lo que me están diciendo. Y eso requiere valor, Moisés mismo comprendía que el pueblo de Israel todavía le faltaba mucho para ser pueblo, aunque era el pueblo de Dios. No cabe la menor duda de que era la descendencia física de Abraham, de Jacob y de Isaac, y por lo tanto había una promesa para ese pueblo. Y después vamos a ver más adelante que Dios nunca ha roto esa promesa, aunque ha cambiado la situación, la circunstancia ha cambiado. Pero entonces, en aquel momento había una unidad, ¿cómo pudiéramos decir?, política en el pueblo de Israel, político-religiosa, que lo hacía un pueblo único entre los pueblos de la tierra. Mientras que los demás pueblos estaban sometidos a la idolatría, al paganismo y todas estas cosas, que por cierto los paganos nunca se conocieron a sí mismos como paganos. El pueblo de Israel era el pueblo de Jehová, era el pueblo que tenía una misión única. Y por eso usted ve, cuando muchas veces me dicen, bueno, pero ¿por qué las cosas eran tan difíciles con el pueblo de Israel? Por cualquier cosa eran castigados, eran muertos, venía una plaga, todas esas cosas. Bueno, porque era la única manera de tener control sobre ese pueblo y de hacerles entender que ellos eran un pueblo santo, dedicado a Jehová. Y no se podía tratar a Dios así ligeramente. Sí. Hoy cometemos errores, no nos pasa nada, aparentemente, porque siempre hay que pagar las consecuencias de los errores, pero hoy estamos bajo la gracia, pero en aquel tiempo estaban bajo la ley, ¿verdad? Así que ese pueblo no pudo entrar a la tierra prometida esa generación, por lo menos los mayores, ¿verdad? Porque no fueron obedientes, y la obediencia era fundamental en el pacto de la ley. Y le dice, cayeron todos en el desierto, fueron muertos, ¿verdad? Hasta que, sin embargo, tenemos el caso de Josué y Caleb, que venían de Egipto. Exacto. Sí. Y quién sabe si algunos más, ¿no? La Biblia no lo dice, pero no podemos desechar la idea de que algunos más fieles pues pudieron sobrevivir a esta situación del desierto, aunque Moisés y el mismo Aarón murieron en el desierto. Ya llegó su día de morir por la edad y murieron. Y este grupo, pues, como Josué y Caleb, pudieron entrar por su fidelidad, por su fidelidad a Dios. Esa fue la parte fundamental. El pueblo tenía que ser fiel para recibir la bendición de Dios. O sea, en el título dice el pueblo del antiguo pacto, su destino temporal. Temporal, sí. O sea, se refiere al tiempo en que ellos estaban. Bueno, cuando uno se mete en el capítulo, uno se va a dar cuenta de algunos puntos de vista que difieren mucho. Claro, esto no lo inventé yo, ni mucho menos. Esto viene de muchos siglos antes de que aparecieran las ideas del dispensacionalismo. Lutero, Calvino, Knox, Zwinglio, una cantidad de eruditos, Agustín, Orígenes. Y si vamos por ahí, hacemos una lista inmensa, pero interpretaron esto así, en el sentido de que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es un pueblo parentético. O sea, no el pueblo, sino la dispensación de ellos. Era parentético. El pueblo de Israel sigue teniendo la bendición de Dios de alguna manera, sobre todo lo que es el remanente. Ahí es donde está donde vamos a tener después una diferencia de interpretaciones, ¿verdad? Porque se dice, no, Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces inmediatamente acuden a Romanos capítulo 11, ¿no? Dios no ha desechado a su pueblo. Y Pablo lo dice claramente, porque yo soy judío. Así que si Dios hubiera desechado al pueblo de Israel, entonces yo no tendría ninguna oportunidad. Exactamente. Pero yo soy judío. Ahora, para tú poder seguir siendo pueblo de Dios, tú tienes que aceptar ahora la nueva dispensación. Y tienes que aceptar al Mesías que fue enviado. ¿Ves? Correcto. Y si no, ¿cómo tú vas
a seguir siendo el pueblo de Dios. Y ahí sea judío o sea Exactamente. gentil. Sea lo que sea. Claro. Ahora todo ha sido más justo, porque ahora lo mismo el judío, antes era como un pueblo, antes estaba organizado. El pueblo es un pueblo racial, ¿ves? Correcto. Ahora es un pueblo espiritual. Sí. Antes era un pueblo directamente salido de los, como dice allá en Hebreos capítulo 7, salido de los lomos de Abraham. Ahora es un pueblo salido del Espíritu Santo. ¿Ves? Y podemos decir, bueno, somos descendientes de Abraham espiritualmente, porque el pacto, y yo creo que lo digo aquí, o lo he dicho en otras, sí, lo digo en el libro, no sé si en este capítulo, no, pero el mismo pacto que tenemos en este momento no es más que el pacto que Dios hizo con Abraham. Que ha continuado. Sí. Ahora, ese pacto fue puesto en ¿cómo se llama? En paréntesis. ¿A eso se refiere cuando se habla de parentético? Exactamente, fue puesto en paréntesis mientras existía el pacto de la ley con el pueblo racial de Israel. Okay. Lo dice Efesios, Gálatas, capítulo 3 claramente. El pacto hecho con el pacto que vino 430 años después de Abraham, no abroga ese pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Sino que el pacto, cuando Cristo viene, que es la simiente, lo dice claramente Pablo, cuando Cristo viene, que es la simiente de Abraham, entonces restablece el pacto. Por eso allá en Daniel, que es muy enriquecedor la idea, muy enriquecedora la idea, que vamos a poder ver más según vayamos avanzando en el libro, cuando Daniel dice que ratificará el pacto con muchos. ¿Ves? Entonces está ratificando el pacto. Él no está haciendo él está haciendo un nuevo pacto en relación con la dispensación mosaica. Pero de hecho lo que está haciendo es restableciendo el pacto que Dios hizo con Abraham 2000 años antes. Bueno, después es posterior al pacto con Noé, ¿no? Sí, pero el pacto, hay muchos pactos que Dios hizo, pero los pactos que Dios hizo, por ejemplo, con Adán, con Noé, con otros personajes, eran pactos circunstanciales, pactos que determinaban una época, un tiempo, un momento, pero no podemos decir que porque precisamente en eso se basa la dispensación. Correcto. Entonces, de que varios pactos que Dios ha hecho, y después de lo que hizo Dios con el pueblo de Israel fue mantener el pacto en stand-by, se mantiene en stand-by y que va a ser restablecido otra vez. Resulta verdaderamente chocante, por decirlo menos, que un pacto que ha sido superado por Jesucristo, ¿verdad? Con el sacrificio supremo de Jesucristo, sea nuevamente restaurado después durante un milenio. Eso resulta verdaderamente chocante. Entonces, además es antibíblico. Entonces, pero en eso se basa este concepto de dispensacional. Y bueno, hay que respetar las ideas de todo el mundo, pero hay que ver lo veraz o no de una posición. De una posición, sí. Es bien interesante que después de un periodo de casi 300 años, ¿sí? Sin rey humano, ¿verdad? En la página 276, usted habla de que el pueblo pidió un rey para hacer como las demás naciones. ¿Qué página estamos? En la 276. El pueblo pidió un rey para hacer como las demás naciones. Este fue el último y más grave rechazo a Dios. Claro. Página 276, sí, claro. En el último párrafo. Es bien interesante eso, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿cómo pudiéramos decir? Esto es un poquito ambivalente, porque, gracias, un poquito ambivalente, porque desde el punto de vista de lo que era la teocracia, que era el gobierno que existía, claro, se siguió considerando una teocracia, el gobierno de Israel, aún de los reyes de Israel. Sí. Los reyes de Israel entendían que ellos habían sido establecidos por Dios, ¿no? En el caso de Saúl, que fue ungido por un profeta, por de Samuel, y después David, que también fue ungido por Samuel. Y después todos los reyes que siguieron eran ungidos
por el sumo sacerdote, aunque muchos de ellos fueron incluso hasta paganos. Oh, sí. ¿No? El caso de Acab, ¿no? Y otros más. Entonces, pero teóricamente era un gobierno teocrático, aunque había una monarquía. Sin embargo, desde el punto de vista netamente político, el pueblo de Israel tenía que de alguna manera hacerse más fuerte políticamente a través de una monarquía. Esos eran los gobiernos que existían en aquel tiempo. Quizás por los enemigos que les rodeaban, claro, exactamente, los enemigos que les rodeaban. Por supuesto, los ancianos de Israel, las personas que tenían cierto control sobre el pueblo de Israel, usan el caso de los hijos de Isaac, ¿cómo se llamaba el profeta? Los hijos de Elí, ¿verdad? Oh, sí. Sí, de que estaban violando la ley, sí, señor, robando, haciendo cosas correcto, indignas, sí. para justificar de Samuel, los hijos de Samuel, no de Elí. ¿No de Samuel? Sí, primero de Elí, los hijos de Elí hicieron lo mismo y murieron. Y después los hijos de Samuel cayeron. Hacen lo mismo. Aquí vemos Samuel 8, 4 al 5, dice que la razón que nos da la Biblia no es de alguna manera una razón sociopolítica, sino más bien ética y moral. Entonces todos los ancianos, ancianos, entiéndase dirigentes tribales, es un paréntesis mío, una aclaración mía, de Israel, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Primero de Samuel 8, 4 y 5. ¿Verdad? Aunque esto iba contra lo que era la voluntad expresa de Dios, no cabe la menor duda de que políticamente ellos necesitaban tener un control más firme en cuanto a su gobierno, por causa de la división interna que había en el pueblo y de los reinos aledaños, ¿no? Que eran un peligro para el pueblo de Israel. En ese sentido, la monarquía le dio una coherencia a Israel. Le dio una coherencia a Israel, que primero con Saúl hizo su parte buena, después fue un desastre, pero primero hizo su parte buena y después vino David, que fue el que logró, ya consolidar el todo el reino, Salomón. El reino de Salomón, exactamente. O sea, es bien interesante porque aparentemente se ve como si fuera una decisión unilateral del pueblo, pero sería bueno también explorándolo un poco más. Bueno, ¿y qué influencia tenía Dios precisamente ahí en permitir que el pueblo pidiera un rey y llevar hasta David, hasta Salomón, donde se constituye realmente el pueblo? Dios siempre busca la manera de hacer que las cosas funcionen lo mejor posible dentro de las circunstancias en que se producen, ¿no? En este caso, el pueblo de Israel de alguna manera había faltado a lo que era el gobierno teocrático, pero de otra manera estaba en el insight histórico de la situación. Entonces, por supuesto, Dios entendió que eso era necesario. Y esto, claro, cuando decimos eso estamos diciendo un disparate. Bueno, Dios no tiene que entender nada. Pero dentro del contexto tiene mucho sentido. Pero queremos decir dentro del contexto histórico. Dentro del contexto histórico tiene mucho sentido. Y se le permitió al pueblo de Israel cambiar a la monarquía. Correcto. Claro, que Samuel le dio una línea ahí, mire, y el rey, esta va a ser la situación, y tú lo vas a tener que mantener, y vas a tener que tener un tren de vida que ningún sumo sacerdote ni nada de eso ha tenido. Y entonces, y todo eso, y va a hacer lo que le dé la gana con el pueblo. Como monarca. Monarca al fin. Monarca al fin, exactamente. Exactamente, Pero lo interesante es ver cómo Dios empieza a obrar también a través de esa monarquía, de esos monarcas. Claro, por supuesto, es muy interesante. Y ahí vemos a David y vemos a Salomón, tanto que la descendencia del Señor, ¿de dónde viene? De David. Entonces es bien tremendo. Sí, se considera, es lo que estábamos hablando, se considera, ahí más adelante en el capítulo lo dice, se considera a Jesús hijo de David. No es hijo de David en el sentido de que es su hijo,
sino una también de las pruebas en la Biblia de que muchas veces que dice fulanito hijo de menganito, Es como la a veces han ascendencia. pasado varias generaciones. Exacto. Exactamente. La ascendencia Entonces, generacional. es la línea espiritual Eso. y el significado que David tenía para el pueblo de Para el Israel. pueblo de Israel. En ese sentido, David sigue esa misma, Sí, es la misma línea. esa misma línea. ¿Ves? Amén. Pastor, usted en la página 285 a 289 nos muestra, nos hace un comentario de que no podemos llamar a judíos a todo el pueblo de Israel antes del año 722 a.C. Página 285 a 289. 285 a 289. Déjame aclarar algo. Y ahí habla algo de las tribus también, de las 11 tribus, ¿no? Ajá, sí. Ok, sí. Déjame aclarar algo. Imagínate que el pueblo de Israel hubiese aceptado como un todo a Jesús. O sea, el pueblo judío en ese Ok, tiempo. el pueblo judío. Después vamos a entrar en ese detalle. Hubieran aceptado a Jesús, claro, ya Dios sabía de antes que eso no iba a ser así, ¿no? Por supuesto. Pero imaginemos por un momento que el pueblo de Israel hubiese aceptado mayoritariamente a Jesús como el Mesías. Bueno, hubiera sido algo maravilloso también en ese sentido, porque ¿cómo se llama? Se hubiera convertido entonces en un pueblo misionero. Bueno, primero fue la iglesia y los apóstoles y demás, pero imagínate un pueblo entero misionando, hubiera sido algo extraordinario. Sin embargo, como en todas las cosas, Dios no fuerza la aceptación de nadie, nunca lo ha forzado. Cuando Dios tuvo el pacto con las 12 tribus en el Sinaí, ellos tuvieron que dar su consentimiento. Su consentimiento. Después de eso, no solamente ellos dieron su consentimiento, sino que una vez que entraron en la tierra de Canaán, Josué nuevamente los reunió y les dijo: ustedes tienen que decidir si ustedes van a seguir a Jehová o van a seguir a los dioses que adoraron los padres de ustedes allá al otro lado del río. Pero yo en mi casa serviremos. Así que buscamos a ver a quién van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Ves? Entonces, ellos dieron también el consentimiento. Y entonces tenemos el famoso caso de que Josué levanta una roca, y entonces en ese monolito él lo unge con aceite y dice que esa roca ha escuchado las palabras de Dios y las palabras del pueblo y el juramento del pueblo de que va a seguir a Jehová. Y entonces eso nos luce un poco extraño a nosotros hoy en día, ¿no? Hoy en día grabaríamos en una computadora, tú sabes, en algo así, en una película, pero en ese tiempo no existía nada de eso. Entonces, el hecho de que él levantara ese monolito allí, una roca grande, implicaba que cuando el pueblo, era un acto psicológico, ¿no? Cuando el pueblo pasara por allí o hubiese caída, ellos se acordaran del juramento que habían hecho. Claro, había un símbolo. Había un símbolo ahí, exactamente. La gente siempre busca la manera de visualizar las cosas. El concepto de un Dios abstracto, espiritual, no entra fácil. Por eso tú ves que la gente necesita las imágenes, necesita esto, Hasta el día de hoy estamos pagando la ignorancia y el analfabetismo de la Edad Media. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tú ves las iglesias llenas de imágenes. A pesar de que hicieron una limpieza de eso en el Concilio Vaticano II, pero todavía ahora está llena de imágenes. Y han hecho nuevos santos y nuevas cosas. Porque en la Edad Media el nivel de analfabetismo era extravagante, por decir lo mínimo. Y entonces ellos decían: este es el libro de los ignorantes, este es el libro de los analfabetos, para que ellos vean, quizás tengan una idea cómo era María, cómo era José, cómo era el otro, pero ya ese tiempo pasó. Entonces hoy estamos más hábiles mentalmente para poder interpretar a un Dios espiritual. Sin embargo, eso lo tenía en mente ya el judío el israelita, desde muchos siglos antes del cristianismo. Ahora bien, eso fue una de las cosas que Pompeyo y otras
cuando entraron en el lugar santísimo, no encontraron nada ahí en el lugar santísimo. ¿Cómo un pueblo puede adorar a un Dios al que no ve? Al que no está ahí. Que no está ahí, exactamente. Sí. Entonces todas estas cosas nos dicen que el hombre siempre necesita algún tipo de referente, ¿verdad? Podemos decirlo así. Hay que tener ya una especie de superación espiritual para poder entender las cosas en un nivel espiritual. En un nivel espiritual. Entonces, todas estas cosas nos dicen que Dios no forzaba la aceptación de Él como Dios, sino que el pueblo tenía que comprometerse libremente a adorarle. Pero una vez que se hacía el compromiso, ya Dios tomaba, como decimos hoy en inglés, tomaba over. O sea que ya era el Dios de Israel. Entonces ya tú no podías ir contra la ley ni contra... Entonces, pero ahora vemos todo a lo largo de los libros de los jueces y de Samuel, vemos tantos errores del pueblo de Israel, tantas veces que pecó, como dice, que pecó el pueblo contra Jehová y Dios los vendió en manos de los filisteos, de estos, de aquellos, de los otros. O sea, ese pecado no es solamente un pecado de cualquier otra índole, es el pecado de la idolatría, de caer en la idolatría. O sea, caían en la idolatría. Les era más fácil a ellos identificar un dios cananeo. Claro. Y también les era más fácil irse detrás de las formas sensuales y eróticas de esos dioses. ¿Ves? O sea, aquí estoy lo digo ahí también, estoy delante de un Dios que me está exigiendo que yo no puedo ver, en primer lugar, y en segundo lugar, que me está exigiendo que yo soy un santo. Cuando estoy en la carne de un diablo. ¿Ves? Entonces, tú sabes, entonces, eso desde el punto de vista externo se demostró que eso no era posible. Precisamente la ley juzgaba todas esas situaciones y es por eso que hoy no estamos bajo la ley. Correcto. Si estuviésemos bajo la ley, imagínate, caeríamos fulminados por ahí, por la calle. Sí, pero precisamente porque ahora el Espíritu Santo viene al corazón a morar en la vida del creyente. Y ahí hay un cambio cualitativo en lo que es la relación de Dios con su pueblo. ¿Y esto tuvo que ver con las tribus también, de alguna forma? Sí, por supuesto. Por eso te habla del 722 a.C. Exactamente. Hablando de las tribus, de ahí la gran confusión que tenemos y que en el libro hemos tratado de rectificar, haciendo justicia histórica a las 10 tribus de Israel, de llamar judíos a los israelitas antes del año 7 claro. de Cristo. Sí, nosotros ya estamos a 2000 años, más de 2000 años después de la venida de Cristo. Entonces, cometemos el error de estar constantemente diciendo los judíos. Hablando de la época de Moisés e inclusive anterior a eso. Incluso hay muchos. Si haces una encuesta, te vas a encontrar, con muchos que piensan que Abraham fue judío, que Isaac fue judío, que Jacob fue judío. Ninguno de esos tres fue judío, eran gentiles, eran mesopotámicos, arameos. Correcto. Entonces, los judíos empiezan con la tribu de Judá, con el hijo de Jacob, e Israel comienza con Jacob. Propiamente hablando, ¿verdad? Propiamente hablando en términos, ¿perdón? En Génesis 32, creo. Por ahí, sí. Entonces, cuando el ángel le cambia en Peniel el nombre del vado de Jacob, ¿sí? De Jabob, vado de Jabob, le cambia el nombre por Israel. Entonces, ya ahí comienza propiamente hablando el pueblo de Israel. Pero hay que recordar que Jacob tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos fueron los patriarcas del pueblo de Israel. Cada un hijo de esos se convirtió en una tribu, eventualmente. Y esas tribus eran las tribus de Israel, los hijos de Jacob, eran los descendientes de Jacob. Nosotros por costumbre, por maña, por mala información y por otras razones seguimos diciéndole judíos. Por ejemplo, a mí me da gracia eruditos, hombres que tienen una capacidad que ni tú ni yo realmente, pero que no sea ofensa, las tenemos. Taylor, Maxwell Taylor, ¿cómo se llama este otro también?
Newport y una serie de... y también Pentecostés, sobre todo Pentecostés, que es dispensacionalista, bautista, era, ¿no? Está en la presencia de Dios. O sea, los 144.000 judíos. ¿En qué parte de Apocalipsis dice que hay 144.000 judíos? En Apocalipsis no dice eso. En Apocalipsis dice que hay 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel. Lo que realmente es un símbolo. Claro. Porque en ese tiempo ya las 12 tribus no existían. Existía solamente la tribu de Judá. Con mucha fuerza la de Benjamín, ¿verdad? Entonces, que ya es inidentificable, o ya no se pueden identificar. Después de la diáspora del año 132 por ahí, que fue la rebelión contra Roma, la última rebelión contra Roma, que Adriano ordenó la salida de los judíos de ahí de Judea. Los judíos se han ligado con alemanes, con rusos, con polacos, con italianos, con españoles, los famosos sefardistas españoles, con franceses, con ingleses. Ya es una raza ligada, no es una raza pura. Sí, son judíos porque son descendientes de judíos, pero realmente tienen una serie de ligas con otros pueblos. Así que ya no existe un judío puro ni nada de eso, eso no existe. Entonces, como no existe ningún europeo puro, ni ningún latino puro, no existen razas puras, eso es mentira. ¿Ves? Los únicos puros son los negros de allá de Australia, las tribus de negros de Australia. Esos no se ligan con nadie, esos son los únicos puros que hay. Entonces, la cuestión es que en el año, eso tiene su historia, ¿no? Las luchas de Asiria con a Mesopotamia, con Babilonia, y después con el afán de los reyes asirios, Asurbanipal, Tiglat-Pileser I, Sargón, etcétera, etcétera, en su tratar de controlar a Siria, ¿no? Aquí tenemos que tener cuidado porque hay solamente una letra de diferencia entre Asiria y Siria. ¿Ves? Entonces, Mesopotamia, Siria, toda esa región de lo que es el Levante, y por supuesto en la pugna que tenían con Egipto, tenían que tratar de controlar también a Judá y a Israel. Entonces, hubo varios intentos que fracasaron, pero al fin, poco antes hoy por el 728 o algo así, Tiglat-Pileser III se llevó a varias tribus del norte, se las llevó para Asiria. Y después Sargón, el último gran conquistador asirio, derrotó completamente a Samaria en el 722 y trasladó las tribus a ese lado. ¿Qué pasó con esas tribus? Las dividieron entre lo que era Mesopotamia, Asia Menor, Siria, Asiria y lo que sería después, y lo que era Persia. Distribuyeron. Esas tribus al principio mantuvieron su identidad, pero eso a la larga no se pudo sostener. Claro. Hoy en día hay personas que se caen de espaldas diciendo que todavía existen las 12 tribus de Israel. Eso es insostenible históricamente hablando. Eso está más allá de la frontera del fanatismo. ¿Entiendes? O sea, más allá de la línea del fanatismo está eso. Es querer no aceptar lo que la realidad histórica nos enseña. Incluso el famoso caso de los mormones, el famoso caso de Joseph Smith, ¿verdad? Que según él encontró unas tablas de oro que el ángel Moroni le dio, etcétera, etcétera, y entonces, ¿cómo se llama? Vinieron para acá. Tomaron muchas embarcaciones, una flota se requeriría en ese tiempo, y llegaron a América, y aquí formaron el pueblo ese de las 12 tribus, de las 10 tribus que estaban por ahí, y esas son las tribus que estaban aquí. No existe ni un dato histórico sobre eso, no existe la menor seriedad histórica de eso, ¿verdad? No solamente eso, el judío detestaba el mar, en este caso los israelitas, aparte del judío, detestaban el mar. En otro sentido,
los mismos asirios no tenían la flota esa que se requería para cruzar ni los barcos preparados para cruzar el Atlántico, ni le iban a dar permiso a ellos para que emigraran así, literalmente 10 tribus, desde allá hasta América. Sí. Oiga, mi compadre, hay que ser, como yo pongo en el libro, para ser un autor de ciencia ficción hubiera sido una persona maravillosa. Sí, porque es que eso raya más allá de la realidad que se pueda hacer. Tú no puedes aceptar semejante. Entonces, desde el año 722, antes hacia arriba, es un error llamar a los israelitas judíos. Claro, nadie va a estar con ese lío, hasta yo a veces digo los judíos, pero realmente son israelitas. ¿Ves? Es solamente después del año 722 y según se fueron perdiendo esas tribus, que solamente quedó la tribu de Judá. ¿Ves? La tribu de Judá. La pregunta que yo le hago, que esa sí logró sobrevivir, porque cuando fueron trasladados en el 605 a.C. por Nabucodonosor, y después en el 586 el resto de la población cuando fue conquistada Jerusalén por el mismo Nabucodonosor, Sí. ellos se creó lo que yo le llamo aquí el primer gueto de la historia, que ellos pudieron vivir en Babilonia como una comunidad. Sí. No hubo ¿cómo se llama?, adulteración de la raza, y allí fue donde ellos afincaron más su fe, ¿verdad? Su fe y su creencia hasta el día de hoy. Sí. Ahora bien, la pregunta que yo le hago a la persona estas que son tan fanáticas con eso y se ofenden cuando tú le dices lo contrario, ¿con cuántas tribus hizo Dios el pacto en el monte Sinaí? Obviamente fue con 12 tribus. Entonces Dios no cumplió su pacto con el pueblo de Israel. Obviamente tienes que entender que el objetivo fundamental de Dios no era tener un pueblo racial, sino un pueblo universal. Entonces, desde el primer momento el propósito de Dios apuntaba a un pueblo universal, que es el que hoy en día es la iglesia, compuesta por judíos y por gentiles. Entonces, cuando tú te cierras de esa manera y te vendes a una interpretación que le tiene muchos defectos y muchas cosas discutibles, estás cometiendo un error de interpretación. Y obviamente estás viviendo en una fantasía teológica. Sí, correcto. Usted mencionó a Babilonia hace un momento, ¿no? Y en la página 290 dice que Babilonia comenzó a vivir entonces su segundo y más grandioso período de gloria. El hijo y sucesor de Nabopolassar, o sea, Nabucodonosor, fue sin lugar a dudas el más grande de los reyes de Babilonia. Pero también está mencionando que Babilonia cae en manos del rey asirio. O sea, habla de eso. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Guárdese las tribus, ¿no?, que nos acaba de explicar hace un momento. Sí, bueno, eso tiene muchos vericuetos históricos. Por ejemplo, si vamos al principio, Babilonia fue hecha por Nimrod, ¿no? Eso es lo que la Biblia dice. De Babel. Sí. Que Babel es una expresión judía para atacar la mentalidad esta que después llegó a convertirse Babilonia en un símbolo del anticristo, como lo podemos ver en ¿cómo se llama?, del sistema del anticristo, que lo vemos en Apocalipsis. Babel ese no es el nombre de la ciudad, literalmente. Ellos nunca la conocieron, o sea, los babilonios nunca la conocieron como Babel, la conocieron como Babi-Ilu, que quiere decir puerta del cielo o puerta de los dioses. Esta Babi-Ilu, que nosotros por el griego llamamos Babilonia, tuvo dos grandes periodos históricos. El primero fue el antiguo imperio babilónico con Hammurabi, y esto controló gran parte de la Mesopotamia
pero Asiria al final la conquistó. Oh, La conquistó, ¿ve? No me acuerdo si hasta a los años 800 y tantos, 700 y tantos antes de Cristo, creo que 800 y algo. Babilonia cayó en manos de Asiria y estaba sometida a Asiria. Posteriormente, Nabopolassar, el papá de el Nabucodonosor. papá de Nabopolassar, Sí. el papá de Nabucodonosor, Ujú. Nabu, que son los Nabu, eran los dioses de Babilonia. Ujú. Entonces, él se alió con los persas, y entonces atacaron a Siria, a Nínive, en el 612 antes de Cristo, y Asiria fue derrotada. Nínive fue completamente arrasada. Hasta el punto que cuando Jenofonte, un historiador griego que venía con la famosa retirada, la famosa hueste de los 10.000 griegos que se hicieron mercenarios del rey persa, no sé si estás enterado de eso, escribió una obra que se llama La retirada de los 10.000. Ujú. Entonces no sabían dónde había estado Nínive. Y en el 605, Nabucodonosor, que quería controlar toda esa área, entonces entró en Jerusalén y se llevó a una parte de las fuerzas vivas, como se decía antes, ¿verdad? Del pueblo de Israel, se las llevó para Babilonia. Entre ellos estaba Daniel Daniel y los amigos. y los amigos de él, y posteriormente fue llevado Ezequiel. El rey de Babilonia, Joaquín, no quiso, aunque había sido puesto por Nabucodonosor, no quiso seguir sirviendo a Babilonia, y se alió a Egipto. Oh. Y fue cuando en el 586 Nabucodonosor vino, conquistó Jerusalén, se llevó el resto de la población, solamente quedaron los campesinos, la gente más pobre en el lugar, y mandó a destruir el templo un mes después de la caída de Jerusalén. Yeah. Sí. Porque se llevó todos los tesoros y las cosas que habían. Ya desde el año 605, Babilonia se convierte en el imperio neobabilónico, o sea, en el nuevo imperio babilónico, que va a durar unos 70 años, 70 y tantos años, hasta que en el 539 Ciro de Persia lo derrota. Pero Babilonia tiene la característica de haber sido lo que le llamaron la reina de Asia. La reina de Asia, en este caso la reina de Asia Menor, ¿no? Sí, sí. Porque fue una ciudad que fue simétrica, construida simétricamente, con unos muros inmensos. O sea, Babilonia no podía ser tomada por asalto. Yeah. No había fuerza en aquel tiempo en el mundo que tomara Babilonia por asalto. Y tenía tremendos templos, el Sigurats, ¿verdad? Que eran templos escalonados, donde se sacrificaba a los dioses, se hacía astrología también. Wow. Claro, la astrología había nacido en Babilonia hacía muchos siglos antes, en el primer imperio. Y también se hizo el famoso Esagil, que era el edificio más grande en aquel tiempo del mundo, 7 pies. Tenía 7 pies. Los jardines colgantes, Sí, porque Nabucodonosor se casó con Beltis, una princesa persa. Y entonces, como ella era de Persia, y en Persia era exuberante la vegetación, claro. Entonces mandó a hacer ese tipo de, que eran jardines hechos por terrazas superpuestas, y había diferentes tipos de árboles y cosas frutales. Todo por amor. Sí, todo por amor, y por el poder que él tenía. Claro, el poder que tenía. Y entonces todo eso, y bueno, Babilonia no pudo caer en manos de los persas por asalto. Ya. No, fue por la traición de los sacerdotes babilónicos. Porque entendía que si Belsasar hacía una resistencia poderosa allí, iban a destruir los Sigurat, iban a destruir la ciudad, y ellos no querían que su ciudad fuera destruida, como lo que pasó con Nínive, ¿no? Correcto. Sí, o sea, esa reina de Asia, como usted bien lo dice aquí, ya para terminar en el 294, en la página 1, ahí hace la descripción que usted acaba de hablar. Y antes de eso, de la reina de Asia, hay algo que usted escribe, y lo voy a introducir ya para terminar. Ajá, sí.
donde dice, resulta difícil reconocerlo y más aún de aceptarlo, pero el propio Señor Jesús no pudo quebrantar la decisión del pueblo de Israel de mantenerse firme a su religión y a su ley. Ajá. Bueno, eso hay que aclararlo porque algunas personas van a decir, no, pero esto no es ¿Qué correcto. pasó? En un sentido, quizás la expresión está un poco fuerte, yo lo reconozco, pero hablamos desde el punto de vista de que el Señor vino a dar una interpretación espiritual de la ley y a superar la ley. Acuérdate que en el Sermón del Monte, de los versos capítulo 6, 5, 6 y 7 de Mateo, y una reducción del mismo sermón que hay en Lucas, el Señor dice, a los antiguos dijeron, mas yo os digo. ¿Ves? Entonces quiere decir que Él viene a darle una interpretación espiritual a esa ley y a decir que Él es la justicia por la cual el pueblo, o sea, el pueblo de Israel teóricamente hablando era justo delante de Dios porque cumplía la ley. ¿Te das cuenta? Esa es la justicia. Esa es la justicia del pueblo, ¿verdad? Del pueblo hebreo. Pero ahora Él dice, no, la justicia de ustedes no son ustedes mismos, ni que ustedes cumplan la ley delante de Dios. La justicia de ustedes soy yo. Yo soy el que les voy a dar la verdadera justicia. Sí, por eso lo dice allá en Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, la ley no entraréis al reino de los cielos. O sea, que la justicia de ustedes no descansa, no puede descansar. Nunca va a ustedes mismos, sobre ustedes mismos, porque ustedes no tienen capacidad de justificarse delante de Dios. Soy yo el que lo justifica con mi sacrificio, ¿verdad? Por eso Él dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, y el que lo enseñe será llamado, porque Él es el que cumple la ley. Hasta que todo sea cumplido, dice. No es que nunca va. Dice, cuando dice primero pasará en el cielo y la tierra, no significa que hasta que se acabe el cielo y la tierra, sino que primero pasaría. Es la idea que está en el griego. Primero pasaría la tierra y el cielo hasta que se cumplieran aquellas cosas. Y se cumplieron, ¿verdad? Es como nosotros decimos, primero se caería este edificio antes que no ocurra tal cosa. ¿Ves? Pero no quiere decir que el edificio se vaya a caer. Sino que es una expresión enfática para decir, las cosas se van a cumplir. Yo las voy a cumplir, yo vine a cumplirlas. Pero la justicia de ustedes soy yo. Y por supuesto, si tú te pones a mirar el sermón de la montaña, es imposible de cumplir. Claro. No hay ser humano que realmente la pueda cumplir completamente. Es muy superior a los conceptos que están en la ley de Moisés. Entonces, o sea, está hablando, este es el ideal de Dios para la humanidad. Pero si yo no vengo y hago las cosas que tengo que hacer por la humanidad, ustedes no pueden hacer nada. Por eso es que nuestra justificación descansa en Cristo, nuestra vida cristiana tiene que descansar en Cristo y todo lo que nosotros hacemos es un referente a lo que Cristo hizo por nosotros. Lo demás no cuenta. Y por eso que toda doctrina o toda interpretación que haya, que ponga al lado de lo que Cristo hizo en la cruz, otra cosa, un día de 24 horas, las obras, esto, lo otro, eso está fuera. Eso está completamente equivocado. Pablo lo dice claramente, nadie os juzga en cuanto a días de reposo, en cuanto a lunas nuevas, en cuanto a esto, en cuanto a lo otro. Porque entonces, ¿dónde está la justicia? Tú no te vas a justificar delante de Dios por nada de eso. La justicia tuya es Jesucristo. Y das justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Es un texto clave en el Nuevo Testamento. Mire todo lo que ha expuesto sobre el pueblo del antiguo pacto, su destino temporal, y mire dónde termina, precisamente, y está en el capítulo, y termina con el judío de judíos. Exactamente. Jesucristo, claro, exactamente. Con todo ese proceso es el pueblo, es el verdadero representante del pueblo. Fíjate que Jesucristo, una vez que fue bautizado, Jesucristo fue al desierto. Tuvo 40 días en el desierto. Es un símil de lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. El desierto puede tener un significado negativo, pero también en la Biblia tiene un significado positivo. Mañana mismo voy a estar predicando sobre cómo la mujer, o sea, la comunidad mesiánica, que es la iglesia, es llevada al desierto cuando es atacada por el dragón.
Yo no voy a estar hablando de eso. O sea que no solamente el desierto es un lugar tenebroso donde me puedo morir de hambre, de calor, de sed, sino también es un lugar de refugio. La Biblia lo pone como un lugar de refugio. Y de aprendizaje. Exactamente. El pueblo de Israel, estuvo 40 años preparándose en el desierto. Y Dios lo protegió ahí. Y lo salvó ahí. ¿Ves? O sea que todo depende de cómo se mire. Déjame decirte algo antes de que se me olvide. Babilonia llegó a representar en la mente del judío el símbolo de todo el sistema diabólico. ¿Ves? De todo por eso tú ves que en Apocalipsis se le dice después a Roma, se le adjudica el título de Babilonia. Si somos curiosos, nos damos cuenta que en Apocalipsis hay 2 ciudades, hay 2 pueblos, hay 2 marcados, 2 pueblos marcados diferentes, hay 2 mujeres, una es la prostituta que está montada sobre la bestia, Babilonia la Grande, madre de todas las rameras de la tierra y de todas las abominaciones, y ¿cómo se llama? Y la Nueva Jerusalén. O sea, y la mujer vestida del sol, que es la comunidad mesiánica, también representada por Sion y por la Nueva Jerusalén. Ya en el futuro nos vamos a meter en eso. Todo claro muy que bonito, sí, todo muy bonito y muy interesante. No, si apenas estamos comenzando y llevamos 10... A mí me interesa, no sé si a ti te interesa. Claro que sí. Vamos en la próxima entonces a ver algo bien interesante que ya es el capítulo 8, donde usted lo titula 490 años. Muy interesante. En ese capítulo yo creo que vamos a tener 2 o 3 foros. Sí, 2 o 3 foros. Porque ese es largo y es profundo. Y tiene bastante profundidad. Sí, es profundo. Así que nada, pastor, pues creo que hemos terminado ya por hoy toda esta disertación. Sí, ya sería para enero, si Dios lo permite. Y nada, prepararnos entonces para enero. Así que, si usted lo considera, podemos orar. Sí, claro. Pastor, bueno, despedirnos de nuestros, las personas que estén y después se dignen seguir este foro. Desearles lo mejor en este año, final de este año 2021 y en el año 2022, confiando en Dios que esta epidemia acabe de concluir y pidiendo la protección de Dios para todos ustedes. Que Dios les bendiga ricamente y si Dios lo permite, en enero estaremos nuevamente reuniéndonos para continuar el estudio del libro La Justicia de los Siglos, Israel, la Iglesia y el nuevo pacto en el plan de Dios de la era de. Usted puede conseguir este libro en Amazon y otras instancias, ¿verdad? Otras librerías. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la maravilla de tenerte a ti como nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos porque en este mes conmemoramos la venida tuya a la tierra y bendice, Señor, a tu pueblo donde quiera que se encuentre. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a nuestro hermano Iván, a su familia, a sus hijos, a todos, Señor, a Andy que nos ayuda muy bien en esta actividad. Sin él no podríamos hacerla. Y también, Señor, bendice a nuestra iglesia, bendícenos a todos nosotros. Gracias por todo, Señor. Dirígenos en el resto de esta noche y también bendice a tu pueblo donde quiera que se encuentre. Por Cristo Jesús. Amén. Pastor, con gusto. Bendiciones. Lo mismo.